Pero ¿por qué 5 años después se desmiente una cifra oficial que procede de la misma fuente de la que ahora niega Isabel Díaz Ayuso? Yo no encuentro otra explicación, ni creo que la haya, más que la presión de la posibilidad de un proceso judicial que está en marcha después de la actuación de distintos fiscales que han recogido la última demanda que han presentado los representantes de 109 familias, han recogido parte de esas denuncias, y entonces esto puede acabar, después de 5 años y a punto de prescribir además, en una causa judicial concreta. Manuel Rico, periodista, buenas noches. Buenas noches. Rico, tú eres el periodista que preguntó por ese dato. Tienes el papel que te mandó la propia Comunidad de Madrid diciendo que efectivamente en aquellos primeros meses murieron 7.291 personas en las residencias de ancianos de Madrid. Sí, efectivamente, nosotros en Infolibre pedimos en la primera semana de mayo de 2020 una serie de datos, entre ellos cuántas personas habían fallecido desglosados centro a centro, desglosado por residencia, cuántos habían fallecido en el propio centro, cuántos en el hospital y cuántos con síntomas de COVID y cuántos no. La Comunidad de Madrid dio acceso a la información pública. Por cierto, hay que alabar que diesen acceso y que fuesen transparentes a la hora de facilitar el dato en aquel momento, y efectivamente nos lo facilitaron en junio-julio como un archivo Excel en el que daban respuesta, insisto, residencia por residencia, a los datos que solicitábamos. Vamos a explicar bien, Rico, porque además que si se explica se entiende bien, cómo llega la Comunidad de Madrid a este dato. La Comunidad de Madrid, en aquellos días, su Consejería de Servicios Sociales llamaba una a las 475 residencias de la Comunidad de Madrid para ver cuántas personas fallecían. Y ese es el dato que te suministran a ti. Efectivamente, esto es clave para entender, porque claro, si uno escucha las explicaciones, entre comillas explicaciones de hoy del gobierno de Ayuso, parece que el entonces consejero de Políticas Sociales estaba sentado en su despacho y decidía poner un número, ¿no? No, a ver, cómo funcionaba esto era de la siguiente forma. El 18 de marzo, la subdirección, una de las subdirecciones de Políticas Sociales, GIRA, se dedica a la calidad e inspección de los servicios sociales, empieza el 18 de marzo a llamar todos los días a las 475 residencias que estaban operativas en ese momento. Les pregunta por un montón de datos, no solo el número de fallecidos, sino también por qué personas tenían de baja, cuántas personas residentes tenían en aislamiento, con o sin COVID, qué necesidades de material sanitario tenían, cuántas EPIs tenían o cuántas necesitaban, o sea, un montón de datos. Y esas eran llamadas diarias que hacían estos funcionarios. Por lo tanto, el origen de los datos está en lo que dicen las propias residencias. Con esa información se hacían 2 archivos diarios, uno con las 450 residencias de gestión privada y otro con las 25 residencias de gestión pública. Y esos 2 archivos, por la noche, Políticas Sociales los enviaba a la Consejería de Sanidad para que Sanidad estuviese informada a través de un correo y certificando la veracidad de los datos en la medida en que el origen eran las propias residencias. Por lo tanto, y el dato de los 7.291 sin hospitalizar, porque es el dato de fecha 30 de abril, porque es la fecha que yo pido los datos a 30 de abril, pero la Comunidad de Madrid tiene absolutamente todos los datos día a día desde el 18 de marzo, por lo tanto tiene la evolución diaria, o sea, no es algo que una cifra que se le ocurre al consejero, no, ellos lo tienen y además, si la Comunidad de Madrid está interesada en colaborar con la justicia, que tiene que hacer, ya que dispone de todos esos archivos, es facilitárselos a la justicia. Porque, hombre, yo no creo que unos funcionarios de Políticas Sociales se estuviesen inventando durante mes y medio todos los datos de las 475 residencias de la Comunidad de Madrid. Manuel Rico, un abrazo, amigo. Gracias. Dice la Comunidad de Madrid que el número de fallecidos de residencias que agita la izquierda y ultraizquierda fue un invento del entonces consejero del ramo, señor Reyero, que tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz. La falsedad nació de él. Alberto Reyero, buenas noches. Hola, buenas noches.
Exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha sentido hoy al leer esto? Bueno, pues tampoco he sentido nada especial, porque es lo que llevan diciendo mucho tiempo. O sea, que no es ninguna novedad. Yo creo que es siempre, bueno, pues mienten continuamente y ahora se han sacado una cifra que no sé por qué no la han sacado 5 años antes y la sacan 5 años después. Como ha explicado Manuel Rico, esas cifras parten de esa información que se hacía diaria, ¿no? Y además de esa información, el Gobierno de la Nación, el Ministerio de Sanidad, a partir de un momento, yo creo que a partir del torno del 10 de abril, nos pide a todas las comunidades autónomas que enviemos periódicamente, 2 veces a la semana, información sobre los fallecidos y otra serie de información, algo que hacemos. Pero es que es más, es que esa información periódicamente también la enviamos a la Fiscalía Provincial de Madrid, que nos solicitaba esa información. Por lo tanto, todo bebía de ese punto de partida. Ahora están hablando de lo que es sanidad mortuoria y bueno, pues ahora sacan una cifra de 4.100 personas, que es lo que aparece en la nota. En el momento por una noticia que publicó El Mundo, hablaban de 4.800 de sanidad mortuoria. Realmente, bueno, pues no saben, no son datos consistentes. Los datos que nosotros proporcionábamos son datos absolutamente consistentes. Siempre hemos dado los mismos datos, siempre con la salvedad que lo ha comentado Manuel Rico, que en muchos casos no se sabía si una persona había muerto por el COVID o no, porque bueno, pues eran solo los síntomas, porque no había test, pero realmente esas personas eran las que las residencias nos informaban. No sé qué interés podíamos tener nosotros en dar más fallecidos de los reales, si acaso todo lo contrario, ¿no? Cada fallecido que aparecía ahí, bueno, pues era un terrible dolor para la consejería. Señor Reyero, ¿usted mantiene que hubo un protocolo de no derivación a los hospitales a aquellas personas que vivían en residencias y que tuvieran algún tipo de enfermedad previa o incluso sin estar enfermos, porque tuvieran algún tipo de grado de dependencia? Exacto, bueno, es que vamos, no es que lo defienda yo, es que es un documento que está firmado y que fue enviado y que además tuvo efectos, porque ahora también han dicho que se derivaron 11.200 personas en un determinado periodo, pero lo cierto es que cuando tenían que haber incrementado esas derivaciones, todos los meses hay derivaciones. En situaciones normales siempre se deriva a la gente a los hospitales. Pues lo que ocurrió es que en el mes de marzo se produjeron más o menos la mitad de derivaciones que el mes de enero, cuando no había ninguna persona enferma. ¿Por qué? De COVID. ¿Por qué? Pues evidentemente porque se aplicaron esos protocolos y se les negó esa asistencia hospitalaria a un número determinado de personas que cumplían una serie de requisitos que se resumían en ir en silla de ruedas o tener algún deterioro cognitivo. Es que eso es discriminación pura y dura, señor Reyero, porque esa gente no tenía más probabilidades de morir que otra por tener algún tipo de problema cognitivo o por ir en silla de ruedas. No tenía más probabilidades de morir que otras. Absolutamente. De hecho, yo cuando escribo al consejero de Sanidad el 22 de marzo, le advierto precisamente de eso, que es cuando yo leo ese protocolo y se lo comento directamente, decir, es que eso no dice nada. O sea, siempre he puesto el ejemplo, 2 compañeros de MUS en una residencia, uno iba en silla de ruedas y el otro no, pues si se ponían enfermos, el que no iba en silla de ruedas pues podía ser derivado y el otro no se le derivaba, con lo cual es una auténtica barbaridad y es absolutamente discriminatorio. De hecho, la demanda colectiva que se ha puesto hace 6 meses va en esa línea, ¿no? Es decir, que realmente hubo una discriminación por discapacidad, por dependencia y por edad, ¿no? Y por residencia, por vivir en las residencias. Hoy ha dicho la Comunidad de Madrid que a usted lo apartaron por ineficaz. Bueno, no sé muy bien a qué se refieren, qué eficacia pues consideran, ¿no? Siempre, y he estado acostumbrado, siempre se trata de acusar y de decir cuestiones veladas. Por un lado, lo he recibido hasta con agrado, ¿no? Porque es la primera vez que lo dicen ellos directamente en un escrito. Anteriormente, durante la pandemia, se dedicaban a enviar ese tipo de comentarios a los periodistas y, bueno, pues muchas veces no sabían a qué atenerse. Vamos, no, yo creo que son típicas, insultos ad hominem en los que, bueno, pues simplemente se dice algo. Yo puedo, adjetivar a la presidenta Ayuso o al consejero Escudero, pero sin decir nada más detrás.
detrás, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Usted ya desde los primeros días empezó a denunciar, primero en privado, incluso por escrito, en los chats en los que estaban todos los consejeros del gobierno, lo que estaba pasando. Lo denunció varias veces, después ya lo hizo en público. Para usted, ¿qué coste ha tenido denunciar todo esto? Bueno, pues ha tenido un coste político, pero tampoco yo creo que bueno, pues tengo la satisfacción de que lo que yo defendía y lo que yo creía, pues lo he defendido siendo consejero y posteriormente también. O sea, yo sigo diciendo lo mismo ahora mismo que decía cuando era consejero. Alberto Reyero, ex consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Aimar. Hoy Óscar López, el líder de los socialistas madrileños, ha criticado así el hecho de que la Comunidad de Madrid hoy de repente diga que hubo la mitad de víctimas de las que se calculaba hasta ahora en las residencias de Madrid. Es un ejercicio de mala conciencia, es un ejercicio de soberbia intolerable. Toca lo contrario, toca asumir la responsabilidad por ese protocolo de la vergüenza y pedir perdón a los familiares. Este asunto le saca de quicio y es normal que le saque de quicio. Se llama mala conciencia. Jesús Maraña, Ayuso niega la verdad a la que tuvisteis acceso en Infolibre porque os la dio el propio gobierno de Isabel Díaz Ayuso, porque estaba obligado por ley, por la transparencia. O sea, el dato os lo dio el propio gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ahí está publicada la tabla. Ayuso niega esa verdad e intenta construir ahora una nueva verdad que le venga mejor a ella, incluso aunque los datos originales ella fuera la propia fuente. Sí, a ver, yo creo que tanto Manuel Rico como Alberto Reyero han dado las claves de todo esto, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿pero por qué 5 años después se desmiente una cifra oficial que procede de la misma fuente de la que ahora niega Isabel Díaz Ayuso? Yo no encuentro otra explicación, ni creo que la haya, más que la presión de la posibilidad de un proceso judicial que está en marcha después de la actuación de distintos fiscales que han recogido la última demanda que han presentado los representantes de 109 familias, han recogido parte de esas denuncias y entonces esto puede acabar después de 5 años y a punto de prescribir además en una causa judicial concreta, porque si no, pues daría mucho tiempo que se hubiera desmentido y se hubiera reprochado la insolvencia de esa cifra, que procede, hay que decirlo, como han explicado Rico y Reyero, de la suma de los datos que da la propia comunidad de las 475 residencias de la región de Madrid. Es así. Entonces ahora, 5 años después, se dice no, todo eso era un invento y la realidad es X muertes menos en las residencias debidas al COVID. Es que hay que recordar que han intentado previamente todo tipo de fórmulas para desmentir esto. Y tengo que decir que no solo por el intento político de distorsionar la realidad, sino que también creo que por una pereza de medios de comunicación que han querido comprar el discurso de, oiga, estuvimos en una situación límite en la que se hizo lo que se pudo. Y más o menos en todas las comunidades pasó lo mismo. Y esto no es verdad. Es que no es verdad. Pero además es comprobable. Es que ese protocolo concreto no existió en ninguna otra comunidad. No hubo esa discriminación por razones, por criterios que primero no los tomaban los médicos, los geriatras, sino que procedían de una decisión política. Y eran criterios que no tenían que ver además con la gravedad debida al COVID, sino con otros criterios de movilidad, de orientación, de memoria, de una serie de causas que en cualquier situación se habrían considerado absolutamente discriminatorias y que no se aplicaron, por supuesto, a quien tenía un seguro privado. Esta es la realidad. Entonces, que 5 años después y de repente salga y además enlace después un vídeo sin preguntas, es decir, con un discurso que intenta desmontar esos hechos, esos datos comprobados, pues yo solo entiendo la posibilidad de que se deba a esa presión o ese temor de que esto acabe en algún proceso judicial con el que ya no se ha contado. Pero bueno, sabéis que este tema me toca decirle, porque creo que no se atiende suficientemente a los hechos, a los datos. Esto no tiene que ver con que uno considere más malvada o menos malvada a Díaz Ayuso, ni a su jefe de gabinete.
Esto tiene que ver con una situación efectivamente inédita y absolutamente complicada de gestionar, pero que se decidió en un momento dado gestionar por una vía y con unos protocolos concretos, y especialmente uno, que se diferencia de todo el resto de la gestión. Bueno, no exactamente. En las comunidades, en algunas tampoco se deriva. No, lo más cercano a esto... Lo que no se escribió. No, lo más cercano a esto fue en Cataluña y no hubo un documento escrito con una orden... No hubo documento, exactamente. Bueno, hay que decir que este protocolo, que desvelamos el documento en Infolibre, lo primero que hizo Díaz Ayuso y su gobierno fue negar que existiera. Luego tuvo que admitirlo, como tantas cosas, ¿no? Pero, insisto, aquí no se habla de la intencionalidad, que ya doy por hecho yo, y creo que cualquiera, que ni Díaz Ayuso estaba pensando en que murieran 7.291 residentes, ni Carlos Mazón que murieran 220 personas en la Dana de Valencia. Seguro que no. Pero es que estamos para reclamar la responsabilidad de cómo se actúa, de cómo se sigue lo que es la gestión de una cuestión dramática como esta, de cualquier otra gestión, y de el compromiso y la obligación que tienen de ser veraces y de ser transparentes en lo que se ha hecho. Y solo dos cosas más. Es que se da por hecho que no había otra opción. Cuando Isabel Díaz Ayuso dice aquello de, bueno, es que hubieran muerto igual, es que no es verdad. No es verdad. Y había opciones. Igual que se montó el IFEMA, el pabellón Zendal. Perdona, pero la izquierda milagroso criticó muchísimo ese montaje de ese hospital. Pero yo voy a los hechos, criticar un hospital también. Pero insisto, si se monta un hospital y están los datos de cuántos residentes se llevaron a ese hospital que necesitaban esa atención y no se hizo, no sabemos o cómo se medicalizaron o no las residencias o los hoteles famosos medicalizados, pues ahí se ve perfectamente que no se atendió con un criterio mínimamente razonable, riguroso, eficaz y respetuoso con lo que se estaba tratando. No se podía. No, yo no estoy de acuerdo. Abro comillas y leo. Muchos residentes fallecerán de forma indigna. Incurriremos en una discriminación de graves consecuencias legales. Cierro comillas. Esto fue la parte de un correo electrónico que Reyero manda a Escudero en los días finales de marzo. Esto no es una reinterpretación. Reyero es el consejero de Políticas Sociales, Escudero el de Sanidad. Hay que tener en cuenta que Reyero era de Ciudadanos, que en esos momentos gobernaba en coalición con el Partido Popular. Esto no es una reinterpretación a posteriori. Esto es algo que se dice por parte de una máxima autoridad de la Comunidad de Madrid en aquellos momentos. Es decir, en aquellos momentos ellos eran perfectamente conscientes de lo que estaban haciendo. Y este señor Reyero... Es que es muy fuerte eso que me estás diciendo. Sí, no, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el propio consejero de Servicios Sociales en los días finales de marzo del 2020. Esto no es una opinión mía, esto es una cosa que quedó por escrito. Y este señor lo dejó por escrito, perdóname Lucía, por una razón evidente, porque se estaba dando cuenta del terrible lío en el que se podían estar metiendo. Y esto en política sabemos que cuando alguien sospecha que uno de sus jefes le ha puesto a hacer algo que no se debe hacer, deja por escrito las cosas. Esta es la cuestión. Pero más allá del tema inmediato del correo electrónico, yo es que creo que no es solamente el virus. Evidentemente, claro que era el virus lo que mataba, pero había unas cuestiones de índole económica y política. Económica, y esto pasó por toda España, porque las residencias, nuestro sistema de residencias, en gran parte privatizado, no estaba preparado para un virus que atacaba con especial saña en aquellos lugares donde había pues demasiada gente junta para poco espacio, por decirlo de alguna manera. Esto es evidentemente una cuestión que deriva de una maximización del beneficio, que en condiciones normales, pues bueno, se puede ir llevando hasta que salte algún caso de maltrato, de mala atención, de no sé qué, pero que en esta situación fue terrible. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí además en la Comunidad de Madrid, esto es lo que marca la diferencia, hay una decisión política. Hay una decisión política, ojo, de no llevar a los enfermos de las residencias a los hospitales, pero tampoco de medicalizar las residencias, que aquí está la clave. En aquellos días hay incluso un juez que en aquellos días de marzo que manda un auto donde dice que tienen que medicalizarse las residencias. Ninguna comunidad está medicalizada las residencias, Dani. En aquel momento. Claro, la cuestión de todo esto, y no se nos puede olvidar, es que unas semanas después de esto es la propia Isabel Díaz Ayuso la que aprovecha esta situación sin duda alguna inédita
y de terrible caos y dolor para elevarse como la oposición más visible al gobierno progresista que por aquel entonces había empezado a andar. Es decir, esto no es una cuestión de que de repente la izquierda cree que Ayuso es muy mala, sino que ella aprovecha estos días para situarse en un lugar que ya no ha abandonado más, que es el lugar de ser el azote del gobierno y de utilizar cualquier cuestión, incluso rayando muchas veces la mentira y la manipulación, para hacer un daño político. Eso es verdad.